Bueno, ya estamos entrando a la última conferencia de autoras. Recuerden que después de Diana viene la Universidad Must University, viene a dar una charla potente sobre escritura creativa e inteligencia artificial y cómo podemos fusionar estas dos herramientas para escribir tu libro. Must University es uno de los patrocinantes oficiales de este evento del Foro de Autoras 2024, como también lo es E2R Solutions, quienes nos han prestado sus oficinas el día de hoy, aquí muy deliciosa. Estamos nosotras, aquí tenemos tecito, cafecito y tengo una vista maravillosa de la ciudad, así que bueno, estoy súper contenta de que ambos patrocinadores hayan, hayan tenido una participación tan activa dentro de este foro de autoras. Mi cuarta, no es mi cuarta, es mi sexta autora, es Diana Villafañez, una cuentista venezolana que ella no solamente escribe sus cuentos, ella también ilustra sus cuentos, pero de todo eso seguramente ella nos va a hablar un poquito en su conferencia. Ella tiene dos libros. El mundo de Migue, así se llama, Viajando por Venezuela, y El mundo de Migue, Viajando por Guatemala. Ella nos va a explicar un poco acerca de por qué Migue anda viajando por países latinoamericanos y además nos va a contar que quién es Migue también, ¿no? Y nos va a hablar un poco sobre su proceso de escribir, ilustrar y también su proceso de publicar. ¿Qué es a eso? Eso es más que todo lo que nosotras necesitamos inspirarnos en este foro de autoras de cómo se escribe un libro, cómo se publica un libro y además cuáles son nuestras inspiraciones principales para hacerlos. Bueno, Diana, te doy los micrófonos, actívalos, comienza tu conferencia ya. Gracias, Eliana. Bueno, primero quiero disculparme. Hoy amanecí un poco resfriada, entonces estoy comiéndome un caramelo para que no me ataque la tos. Quiero agradecerle a Eliana por esta invitación tan maravillosa, em, por, por permitirme estar aquí contando mi experiencia como escritora y como autora. Eliana, yo no soy como tú y como Leslie, yo sí necesito mi chuleta. Porque si yo me pongo a improvisar, me voy por las ramas. Así que voy a compartir mi pantalla para ponerles mi presentación. Ay, Ok. Entonces sí, déjame hacerte co-host, ya va. ¿Cómo hacemos? Clau, ¿cómo la hago co-host a Diana? Deja que Claudia te haga co-host y listo. ¿ya? Sí. Bueno, entonces vamos a compartir aquí. Ah, ya va. Ahí está. Bueno, como les decía, pues muchas gracias a Eliana por la invitación. Me siento muy contenta de estar aquí, muy nerviosa porque yo esto de hablar en público me da un poco de nervio, pero bueno, aquí estamos. Bueno, mi conferencia se llama Entre cuentos y sueños, la creación del mundo de Miguel. Mi nombre es Diana Villafañe y soy educadora, soy licenciada en educación preescolar y grados primarios. Tengo además un MBA en gerencia y liderazgo estratégico y una maestría en escritura creativa en español de la Universidad de Salamanca. También he realizado diversos estudios en literaturas digitales y escritura con inteligencia artificial. Pero lo que más de todo esto, lo que a mí más me enorgullece de mí misma es que logré un sueño que tenía desde hace mucho tiempo. Cuando yo comencé a estudiar educación preescolar, me llamó mucho la atención la literatura infantil y siempre quise eh, ser escritora de cuentos para niños.
Pero el síndrome del impostor a mí no me dejaba. Entonces, pasaron años, tipo unos 10 años más o menos, en el que yo decía, sí, sí, yo quiero ser escritora, algún día voy a escribir, y nunca me sentaba a escribir. Entonces, cuando al fin me decidí y comencé a escribir El mundo de Miguel, que realmente, pues ya les voy a contar un poquito más, pero realmente no era un libro para publicar, esto era un libro que yo escribí para mi hijo. Em, Cuando llegó el momento de escribir, salió con tal naturalidad y lo disfruté tantísimo, em, que eso a mí me ha hecho sentirme orgullosa de mí misma y me ha hecho querer seguir investigando sobre todo este mundo de la literatura. Bueno, el mundo de Miguel. ¿De qué se trata el mundo de Miguel? El mundo de Miguel es una serie de libros infantiles en las que buscó que los lectores se sumerjan en un mundo de aventuras, pero además de enseñanza y de valores, donde los niños puedan verse reflejados en las historias que cuento a través de mis libros. ¿Ok? Miguel es un niño que viaja a través del mundo, conociendo diversas culturas, interactuando con personajes que le enriquecen su vida y sus sueños de niño. La conexión entre la literatura y los sueños. La escritura en sí mismo es un acto de soñar. Cuando nosotros decidimos comenzar un libro o tenemos una idea, es básicamente lo que en la vida normal se traduciría en un sueño, en un ideal, en algo que nosotros queremos lograr. Entonces, llevar ese sueño o esa idea al papel, pues requiere de cierta organización, tal cual como lo haríamos nosotros con cualquier sueño, ya sea educativo o profesional que nosotros tengamos en la vida. ¿Ok? Así que comenzamos con una idea, que sería el deseo de contar algo que sea significativo, y se trabaja en ello para poder materializarlo en una obra tangible. Los sueños como inspiración. Los sueños, tanto como los literarios como los figurativos, son fuentes de inspiración inagotables. Nosotros podemos tener innumerables deseos en nuestra vida. Por ejemplo, yo como madre tenía en este caso el deseo de mostrarle a mi hijo lo que era mi país y mi cultura, ya que yo tengo casi 15 años que salí de Venezuela, y en el momento que escribí el cuento tenía 10 años que había salido de Venezuela y 9 más o menos que no iba para Venezuela. O sea que mi hijo, que en ese momento tenía 9 años, no conocía Venezuela, o no conoce Venezuela hasta el día de hoy, no, nunca ha podido viajar. Entonces mi sueño era que él pudiera conocer y que pudiera participar en esa cultura venezolana, ¿verdad? Y que pudiera sentirla como suya. Em, Así que en este caso, esta fue mi inspiración. El sueño que yo tenía de mostrarle mi país a mi hijo fue mi inspiración. Así que, al igual que los autores y los escritores, podemos llevar un sueño a convertirse en un libro, los lectores también pueden encontrar en ese sueño que nosotros tenemos una motivación para lograr los sueños que ellos tengan particularmente. La conexión con el público. Las historias que compartimos Las historias que compartimos pueden resonar con los sueños de nuestros lectores. Y al narrar, no solamente se cuenta una historia, sino que también se toca el corazón de los jóvenes, invitándolos a reflexionar sobre sus propios sueños y cómo pueden alcanzarlos. La literatura en este sentido nos da muchas herramientas para poder hacer que nuestros niños y nuestros jóvenes logren alcanzar esos sueños profundos que ellos tienen en su corazón. Y eso podemos llevarlo a cabo desde que están muy pequeñitos, en el momento que nosotros empezamos a leerles cuentos. Y si esos cuentos están realizados de una forma en la que haya una conexión con la identidad de ese niño,
podemos lograr que ellos se vean reflejados allí y puedan em, intentar llevar a cabo esas ilusiones que ellos llevan por dentro. ¿Ok? Así que la literatura en general y la literatura infantil en específico es una herramienta que nos ofrece muchas cosas para poder brindarle a los niños esa seguridad y esos valores que nosotros les queremos transmitir. Ay. La importancia de fomentar los sueños en la literatura infantil. Es fundamental que los libros infantiles no solamente entretengan, sino que también inspire a los niños a soñar en grande. Y es por esto que a mí me llama tantísimo la atención escribir para los niños, porque los niños tienen una manera de ver la vida tan bonita y de soñar y de tener tantas ilusiones que nosotros podemos impulsar esas ilusiones y esos sueños a través de cuentos. En mi caso, yo quería transmitirle a los niños, para ser un poco más específica, a mi hijo en particular, porque este cuento, como les había dicho al principio, no es o no fue concebido para ser publicado. Yo comencé a escribir porque yo quería simplemente mostrarle a él cómo era mi mundo, cómo fue mi niñez, cómo las cosas que yo vi, yo recordaba mis paseos en vacaciones para Mérida o para Margarita, y yo quería que él pudiera vivir eso, aunque fuera a través de un cuento. Em, Así que en este caso yo quería que él soñara con con esas vivencias que él hasta este momento pues no ha podido tener porque está fuera de mi país. La inspiración detrás del cuento. Como les decía, el origen de todo surgió por este deseo mío de contar lo que era mi país, porque en este momento, en la actualidad, todo lo que se habla de Venezuela o la mayoría de las cosas que se hablan de Venezuela no son necesariamente cosas bonitas. En ese momento yo escribí este libro en el 2019 y en ese momento estaban pasando muchas cosas en el país y todas las noticias que se escuchaban eran malas. Y recuerdo que mi hijo me comentaba, mami, ¿por qué no sacan a ese Maduro? Ya yo quiero que se vaya, yo quiero ir a Venezuela a conocerlo. Y eso fue lo que, escucharlo a él decir esas palabras fue lo que me hizo darme cuenta de que lo que él estaba recibiendo, la información que él estaba recibiendo no era la que yo quería que él tuviera en su mente. Yo quería que él pensara en Venezuela y pensar en un sitio bonito, en un lugar donde poder ir a pasear, en un lugar donde se come delicioso. Y ese fue el origen detrás de toda esta historia. Ahora, la influencia, lo que lo que a mí me influenció en el proceso de escritura fue precisamente recordar todas esas vivencias que yo tuve, historias que me contaban mis abuelos, historias que me contaban mis papás, em, recordar que, por ejemplo, cuando íbamos de viaje, digamos, de Barquisimeto a Caracas, y pasábamos por una carretera, mi papá empezaba a contarnos la historia de Venezuela y que si Bolívar, cuando pasó por allí, en fin, todas esas historias fue lo que influenció esas ganas de crear el cuento tal cual como lo escribí, que fuera un viaje a través de Venezuela, conociendo los diferentes lugares o las diferentes regiones con sus diferentes culturas. Quería que mis hijos conocieran desde el calor del Caribe hasta la majestuosidad de los Andes, que pudieran imaginarse corriendo por los llanos o incluso viendo un atardecer en el Orinoco. Eso fue lo que me dio esas ganas y esa idea de escribir el libro como una historia de un viaje. En cuanto a la representación, es fundamental que nuestros hijos crezcan viendo personajes con los que se puedan identificar. Lo que les comentaba anteriormente, que las historias pudieran ser reconocidas por los niños em, como
algo que a ellos les puede pasar, como algo que se puede adaptar a su realidad, a pesar de que nosotros le agreguemos ese toque de magia, pero que ellos se sientan identificados y se sientan representados con los personajes y con lo que está sucediendo en la historia. Ok, para mí hay varios elementos importantes en el momento de escribir una historia, ¿verdad? En primer lugar están los personajes. Como les mencionaba, los personajes tienen que ser creados de una manera en la que los lectores se puedan sentir identificados, que no sea un personaje por allá inalcanzable que, bueno, nadie nunca se puede parecer a ese personaje. Em, y creo que sobre todo para las personas que están comenzando en el proceso de escribir, eso es algo que yo hice, y que a mí me pareció maravilloso porque es algo fácil de implementar, que los personajes estén basados en una persona que nosotros conozcamos. En este caso, el personaje principal es mi hijo, incluso el nombre es el de él. Mi hijo se llama Miguel Ángel, el personaje principal de la historia es Migue, su compañero de aventuras es su perrito Toronto, que es nuestra mascota. Además, se consigue con dos amigas que son Valeria y Sofía, y estas dos niñas son mis sobrinas. Em, yo creé todos los personajes primero porque era un cuento em, que iba a ser para la familia. Entonces tenía sentido que los personajes fueran parte de la familia. Pero em, incluso para un libro que no haya sido concebido para este fin, sino para publicarse, utilizar referencia a personas que sí existen y que uno conoce en la vida real, sobre todo al inicio, cuando estamos comenzando a escribir, se nos hace fácil el ir hilando el proceso de cambio del personaje. El personaje, sobre todo en las novelas que son escritos mucho más largos, el personaje comienza de una forma y a lo largo que va transcurriendo la historia, el personaje va cambiando. Entonces, al ser un personaje que está basado en una persona real, pues conocemos cuál es su personalidad, sus gustos, y es mucho más fácil darle esa continuidad al personaje. Más adelante uno puede ir mezclando em, en un mismo personaje como identidades o personalidades de varias personas que conozcamos. Y eso va a ser un poquito más fácil el proceso de crear a los personajes. Ahora, el proceso de construcción de la trama. Ok, el proceso de construcción de la trama, como les venía comentando, empieza desde la idea o el sueño que tú tengas de crear algo. Y luego pasa por el proceso de, bueno, ok, ¿qué es lo que quiero crear? Tengo esta idea. ¿A dónde quiero ir con esta idea? ¿Para qué quiero crear o hacer realidad esta idea que tengo? ¿Para qué quiero escribir un libro que tenga esto como su idea principal? Y al final vas a llegar a un cómo, ¿ok? ¿Cómo puedo hacer que esa idea que tuve al principio me lleve a ese resultado final que yo quiero? Por ejemplo, en mi caso, yo tenía la idea de escribir un libro para mi hijo, para que mi hijo conociera su cultura, y al final eso me llevó a, ok, si yo quiero lograr que mi hijo conozca su cultura o que él de alguna forma viva a través de ese libro experiencias que aún no ha podido vivir, ¿cómo puedo llevarlo a cabo? Y por eso surgió esta idea de crear em, ese cuento como un viaje a través de Venezuela. Luego, con el pasar del tiempo, después de que ya había publicado el primer libro, em, también surgió la idea de crear un segundo libro, de hacer esto no solamente un libro sobre Venezuela, sino una serie de cuentos. El segundo cuento pues surgió de mi esposo es de Guatemala, yo conocí la cultura, perdón, guatemalteca, que me parece una cultura muy linda que se asemeja un poco a la venezolana, pero al mismo tiempo tiene diferencias astronómicas. Y no sé, sentí la necesidad de llevar esta,
información de nuestra cultura latina. Y me pareció que ya que el primer cuento era basado en un viaje, Migue podía continuar su viaje a través de otros países. Entonces todo eso, todas esas ideas nos las va dando la misma construcción del trama, eh, el ir creando a través de las ideas que vas teniendo, cómo lo puedo hacer, cómo puedo hacerlo más atractivo para los niños, em, te va dando otras ideas que van ligadas al mismo proceso. Ahora, tenemos un punto muy importante acá que es el balance entre la educación y el entretenimiento. ¿Por qué? Porque son cuentos que son escritos para niños, ¿verdad? Entonces, no puede ser solamente eh, educativos porque se van a aburrir, tiene que haber algo que les llame la atención, tiene que haber un elemento que ellos digan, wow, sí quiero seguir leyendo. Entonces, tiene que ser entretenido, tiene que ser educativo y en mi caso yo quise incluir elementos culturales, que es el siguiente punto, uso de elementos culturales. Em, esta, yo siento que la literatura infantil debe no nada más eh, seguir la línea de, bueno, vamos a escribir un cuento para que los niños se entretengan y pasen el rato. Yo actualmente tengo una niña de 3 años y todas las semanas mi esposo y yo la llevamos a la biblioteca, agarramos varios libros y los llevamos a la casa para leerle durante la semana. Y hay muchos libros que no tienen como un contenido, que no tienen un fondo. Por ejemplo, hemos leído varios libros que tienen a su personaje principal, que es un lobo, y al final el lobo se come a todo el mundo. Entonces, no es algo que realmente, primero que realmente resuene con ellos y con lo que ellos se puedan sentir identificados, porque entonces, ¿qué le estás transmitiendo a los niños? Que los lobos son los malos, que son los villanos, que realmente tiene mucho de magia, pero poco de realidad. Y yo siento que en el proceso de crear un libro para niños debemos transmitirle mucha realidad, como lo decía Cristi esta mañana. O sea, tenemos que no decirles mentiras. Podemos utilizar la magia, pero en un entorno de realidad, donde ellos sientan que eso sí puede pasar y que se sientan cómodos con eso que puede pasar. Entonces, en este caso, yo quise involucrar elementos culturales para que ellos puedan aprender sobre la diversidad. Mis hijos en este país viven en un ambiente multicultural donde tienen amigos colombianos, cubanos, puertorriqueños, de muchos países, y todo eso hace que su experiencia sea distinta a la experiencia que puedan tener los niños que crecieron en Venezuela, donde solamente o la mayoría de sus amigos pues son venezolanos, o los que crecieron en Guatemala o en Honduras, donde digamos que la cultura es solamente la cultura del país. En cambio aquí hay una multiculturalidad tan grande que creo que es importante, o en ese momento al escribir el libro sentía la necesidad de invitar a los niños a conocer sobre las diferentes culturas. Ahora, el proceso de escritura como tal nos, nos va llevando, como les decía, a reconocernos a nosotros, a recordar cosas que nosotros vivimos y a incluirlas dentro de lo que estamos escribiendo. ¿Qué pasa? Que muchas personas recomiendan que cuando tú estás empezando a escribir, em, tengas como un esqueleto del libro. Y tienes que comenzar por aquí, y luego sigues con esto, y vas haciendo aquello, y luego haces un borrador. En mi caso, yo les recomiendo, bueno, esto es lo que a mí me ha funcionado, y es que yo simplemente comienzo a escribir. No me gusta, creo que en ese sentido soy un poco desordenada porque no me gusta tener estar como encajonada en que ese tiene que ser el proceso.
cuando he intentado hacerlo y escribir con esa guía en la mano, me cuesta muchísimo más comenzar. No me sale, no siento que las ideas no fluyen. Así que yo prefiero simplemente sentarme, comenzar a escribir y que salga lo que salga. Cada quien tiene su manera y mi recomendación en este caso es que cada escritora que desee comenzar a escribir y no sepa por dónde, empiece a em, probar diferentes métodos y diferentes procesos y descubra cuál es el método que más le sirve, el proceso con el que más se siente cómoda, y que lo haga de esta manera, porque si no, lo único que va a pasar, a mí me ha pasado, es que nos frustramos y no sirvo para esto porque esto es lo que dice el manual y aquí ya no puedo con esto. Bueno, luego cuando tenemos el libro escrito, en el caso de los libros para niños, viene el proceso de ilustración. Como les comentó Eliana al principio, yo misma hice las ilustraciones de mi libro porque em, yo vi varios ilustradores y la verdad es que no me sentía cómodo con ninguna. Em, yo quería eh, que estas ilustraciones, que estos dibujos fueran míos, 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 y que fueran tal y como yo los tenía pensado. Así que un día, hablando con una persona, recordé que cuando yo estaba pequeña, yo decía, bueno, pero yo lo que quiero es ser dibujante. Nunca se me dio, nunca hice un curso de dibujo ni de pintura, pero yo quería dibujar, yo quería ser pintora, yo quería ser artista. Incluso yo decía que mi sueño de grande era em, ser ilustradora de películas de Disney. Yo decía, yo voy a trabajar en Disney haciendo dibujos para las películas. Y yo dije, bueno, ¿qué importa? Total, este libro es mío, es para mí. ¿Qué importa si queda bien o queda mal? Yo lo voy a intentar. Y empecé a buscar cursos en internet de ilustración, de cuentos. Descubrí esta técnica maravillosa que es dibujo sobre fotografía y me pareció maravillosa porque cuadraba mucho con el tema que yo quería ponerle al libro, que era un viaje. Entonces, yo me imaginaba a Miguel llegando de sus viajes con su montón de fotos, pegándolas en un cuaderno, haciendo anotaciones, y poniendo sellos o los tickets de los trenes o pasajes de avión pegados en el cuaderno y creando como una bitácora de su viaje. Entonces, precisamente, pues eso era lo que yo quería eh, demostrar o plasmar en mi libro. Después del proceso de ilustración, vino el proceso de edición. Yo todo como que lo hice al revés. Yo primero escribí, luego ilustré y de último busqué una editorial. Y en realidad no fue que la busqué, esa editorial llegó a mí porque empecé a hacer un curso de escritura con Andrea, que es la misma editora de Stephanie, que ella nos estaba comentando. Y yo le comencé a hablar que yo tenía un libro escrito, que había hecho los dibujos, pero que yo nunca había pensado en publicarlo. Ella lo leyó, le gustó y empezamos a hablar sobre la publicación del libro. Y a mí me encantó trabajar con ella porque su editorial es una editorial por encargo, no es una de estas editoriales grandes que es bien complicado entrar. Entonces, ya que es una editorial por encargo, ella hace lo que tú quieras y te va como guiando, llevándote de la mano en todo el proceso, pero al final el libro queda como tú lo quieres. Ella no hace cambios en cuanto a la escritura, a menos de que, ¿verdad? Ella vea que puede mejorar en algo, que el tono de la narración puede ser mejor de diferente forma. Entonces ella te va dando como tips, pero al final el libro queda como tú quieres, no nadie te lo cambia, nadie te lo modifica, y eso pues a mí me parece una gran ventaja porque sobre todo para uno, pues para mí en ese momento yo que iba a pensar en publicar y que iba a pensar en que, nada, que editoriales ni nada de eso, no sabía nada de ese mundo. Y esa guía de tener a esta persona encargada de llevar todo este proceso y el diseño del libro y todo,
fue maravilloso. Así que bueno, estos son los elementos que yo siento que son más importantes tomar en cuenta en, en el proceso de desde comenzar a escribir el libro hasta el momento de la publicación. Y bueno, para finalizar, les voy a decir que a todas las futuras escritoras que buscan crear sus propios mundos literarios, mi consejo es simple: escriban desde el corazón. La autenticidad en su historia, ese mensaje profundo que quieren compartir, será lo que resuene con los lectores. No se desalienten ante los obstáculos. Escribir es un proceso que requiere tiempo, paciencia y mucha, mucha, mucha perseverancia, pero el resultado final siempre será gratificante. Muchas gracias. Qué bella. Deja de compartir pantalla, porfa, Sí, claro. Diana. Ay, ¿cómo hago esto? Ya va. No, ya Clau lo Ya. hizo, ya Clau lo hizo. Ok. Oye, esa última parte que dices tenernos mucha paciencia, también voy a unir lo que decía Stephanie, tenernos mucha autocompasión, porque a veces cuando estamos escribiendo un libro, perdemos mucho la paciencia, ¿ok? Porque sí, de hecho, una de mis chicas, que hoy lamentablemente no está, Claudia, ella me preguntaba, Eliana, ¿cuándo se termina de escribir un libro, no? Y fue una pregunta que como que no supimos responder, aunque en el grupo de escritoras, autoras estuvimos respondiendo todas, tratando de responder realmente, pero no llegamos a una conclusión. Y es que realmente como que escribir un libro se termina de escribir cuando decides publicarlo, ¿no? Y Ujú, en el proceso pasan tantas cosas que sí, hay que tener mucha paciencia y mucha compasión con nosotras mismas cuando estamos en este proceso de escribir. Y como este es un evento para inspirar a mujeres que están escribiendo libros o se proponen hacerlo, entonces hay que hacer esta acotación y dejarla resaltada con color amarillo. Vamos a ver, vamos a ver si quiénes nos dejaron escritora brújula. Marta, ¿cómo manejas la frustración cuando estás sin ideas e inspiración? Pregunta Marta. bueno, es difícil esa pregunta, porque para frustrada yo. Creo que, por lo menos a mí lo que me funciona cuando siento frustración es separarme por un tiempo de ese proceso de escritura. A veces yo siento que quiero estar escribiendo siempre y a veces no pasa, no estás, por cosas que te pasan en la vida, no estás en el momento de escribir. Y ahí es cuando viene la frustración. Entonces creo que separarse por un tiempo de ese proceso, hacer otras cosas, leer. Por ejemplo, ahorita yo estoy en un momento en el que no estoy escribiendo, pero con mi hija estoy leyendo mucho, entonces eso me da ideas. Yo digo, cónchale, este libro me gusta, de aquí puedo inspirarme para sacar algo. Entonces, separarte de ese proceso de tú sentarte a escribir te va a permitir que las ideas como que reposen y surjan nuevas inspiraciones, tú puedas ver a tu alrededor qué cosa está pasando que te puede ayudar a conectar con esa inspiración que te falta. Creo que eso es importante, saber cuándo parar un momento y descansar de escribir. Sí, yo tengo dos recomendaciones para esa. No me lo preguntaron a mí, pero tengo dos recomendaciones. Tengo dos recomendaciones importantes. O tal cual como tú dices, sal huyendo, ¿ok? Sal, distráete, haz otra cosa creativa, como por ejemplo, tomar fotografías, pintar, dibujar, cocinar y leer muchísimo. O enfréntate a la hoja en blanco. Enfréntate sí o sí, escribe lo que sea, escribe desde cero, escribe de banalidades, de lo que te dé la gana, hasta que tú veas que eso después va tomando forma. Y, Ujú. y yo pienso que esas son dos grandes estrategias que a mí me han servido muchísimo como escritora. Porque yo necesito escribir a diario, de lo que sea, escribir. Claro, cuando asumes a la escritura, yo porque trabajo con la escritura y yo necesito escribir a diario. Pero ¿qué pasa si he tenido momentos de bloqueos muy arduos y lo que hago es desapegarme de ella, tal cual como tú lo dices, Ajá. olvidarme de la escritura y desapegarme de ella?
A ver, Raquel dice por aquí, ¿cómo es la participación del ilustrador en el cuento? ¿Se le paga por un servicio puntual y ya o gana un porcentaje de las ganancias? Bueno, en este caso, tú porque eres tu propia ilustradora. Sí. Sí, la verdad es que yo no tengo experiencia trabajando con un ilustrador. Em, yo, por lo que tengo entendido, se le paga por la ilustración del libro, punto. No, si el libro se vende o no se vende, ya el ilustrador no tiene nada que ver ahí, a menos de que haya otro tipo de acuerdos, ¿verdad? Pero si tú lo que quieres es que te haga el trabajo de ilustrarte el libro, ya, se paga y adiós. Sí, mi experiencia con nuestra ilustradora María Alejandra Clutterbuck fue así. Ella cobró por ilustraciones, por la cantidad de ilustraciones. Ella nos hizo alrededor de unas 45 ilustraciones para el libro, cobró por ilustraciones, firmamos un contrato con ella y en el contrato decía que si el libro se llegase a escribir en un nuevo idioma, por Ujú, ejemplo, que nosotras pretendemos poner el libro en inglés, entonces habría que pagarle otra vez todas las ilustraciones a María Alejandra todo el ujú. pago que ya hicimos una vez, volvérselas a pagar porque estamos hablando de una nueva versión del libro. Mm, ok. En el caso de tus libros, tocando el tema de viajar por un país, ¿cómo haces la selección de los lugares que vas a exponer? Pregunta Betsabet. Bueno, en el caso de Venezuela, yo, Dios mío, yo quería poner todo. Ahorita voy. Miren, aquí está mi hija. Saluda. Hoy está enfermita y entonces no fue al colegio, así que está aquí acompañándome. Ah, Em, bueno, en el caso del libro de Venezuela, yo quería poner todo, incluso creo que logré abarcar todas las regiones de Venezuela. Em, porque por supuesto, pues es mi país y yo quería que todo el mundo lo conociera. En el caso de Guatemala, hice una investigación profunda sobre ese país, a pesar de que yo he ido y conozco algunos lugares, tuve que hacer una investigación bastante profunda para ver qué lugares son más emblemáticos y más importantes culturalmente para el país. Después de que escribí el libro, yo se lo presenté a mis suegros, pues que son de allá, y a la tía de mi esposo, que también es escritora de cuentos, pues para ver que de verdad todo lo que yo estaba colocando ahí estuviera bien, que no tuviera ningún error en cuanto a la ubicación de alguno de los lugares que visitaba Migue o en cuanto a la cultura, que todas las palabras que yo estaba utilizando estuvieran acorde con las palabras que ellos utilizan. Por ejemplo, en la presentación, ¿cómo se llama? En la última diapositiva, yo coloqué uno de los dibujos que utilicé para ese cuento de Guatemala, y la palabra, una de las palabras está escrito en un lenguaje maya, pero así es como se llama ese fenómeno que sucede en ese lugar, se llama chocomil, pero se escribe de una forma tan diferente. Entonces yo quería que todos esos elementos que yo estaba utilizando de verdad estuvieran bien escritos, estuvieran bien asociados con la cultura de ellos, ya que como no es mi cultura, pues obviamente tenía que buscar ayuda. Pero para todo esto tuve que hacer una investigación bastante extensa y profunda para poder plasmar todo como debía ser. Además, creo que va a haber allí alguna conexión, porque surgen conexiones en este foro. Yo creo que Leslie y Diana se van a unir en coautoría. Ojalá, ojalá, porque yo quiero que eso sea como algo que surja de este foro de autoras para hacer el mundo de Migue viajando por Chile. Así que eso me encanta que vayas a hacer esa Sí. conexión con Leslie y luego los bebés, los niños de Leslie sean también parte, acompañen a Migue a hacer este viaje por Chile. Me emociona muchísimo que eso vaya a surgir y que ustedes dos hagan conexión de coautoría. Sí, a mí también. Porque claro, Leslie, ella va a saber qué lugares vas a ir, a dónde te vas a Claro. dirigir. Entonces, bueno, eso va a estar genial y yo quiero que eso pase. Ok, María Fernanda pregunta.
¿Cómo fue la participación de Toronto, tu perrito, en el cuento? ¿Tenían diálogos con él? ¿Cómo era esa interacción? No, Toronto es un perrito, perrito. No habla, pero siempre está acompañando a Toronto en todos sus viajes, lo acompaña en todas sus aventuras, come de todas las comidas que Miguel prueba en los diferentes lugares a donde va. em, pero sí, no está animado, es un perrito normal. Ok. Bueno, también me encanta. Lo que pasa es que Maffer quiere darle vida a su perrito en su cuento y entonces ella estaba preguntando precisamente por eso, Oh, Maffer. ok. ¿Cómo darle vida a su perrito? Ajá, entonces, bueno, yo tengo el mundo de Miguel por Venezuela, me falta comprar el mundo de Miguel por viajando por Guatemala y esperemos que estos, ajá, para verlo. Bebé. Es de color verde la carátula. Sí. Y en la portada tiene, igual que en el de Viajando por Venezuela, que tiene el mundo, pero hecho con dibujitos, este Sí. tiene el mapa de Guatemala hecho con dibujitos. Eso lo hice yo. No, qué orgullo, qué orgullo. Claro, y que justo estábamos hablando la semana pasada, cuando estuvimos en el live, Diana, de que una cosa es en los cuentos, precisamente, ¿no? Porque estamos hablando de cuentos, en este momento estamos hablando de la parte de ficción. El cuento, el cuento tiene que apoyarse mucho en la imagen, muchísimo. El cuento requiere muchísimo apoyo en la imagen. Y cuando tú tienes tu libro, ya tienes la parte escrita lista, ¿verdad? Cuando ya tienes la parte escrita, ya tienes el 50%. Ahora vamos a ese otro 50% que es la parte visual, que es la que complementa, o como decía Christy al principio, abriendo estas conferencias, que ella decía que la imagen debería hablar por sí sola incluso, no necesitas el lenguaje escrito como para identificar lo que está pasando en esa página del libro. Sí. Bueno, incluso tengo un libro que me regalaron, bueno, le regalaron a mi hija, que no tiene ni una palabra. Es maravilloso, solamente es ilustraciones. Y tú puedes ir cambiando la historia. Lo lees en un momento y puedes contar una historia por las imágenes que estás viendo allí y luego 2 días después puedes volverlo a leer y puedes contar una historia completamente distinta. Es maravilloso, eso me encantó. ¡Wow! Eso sí es un trabajo. Eso sí Sí, es un trabajo sí, inmenso, sí, sí. inmenso. Sí, porque cuando tú escribes un libro, las ilustraciones como que lo acompañan, acompañan lo que tú estás contando, pero hay como una sincronía, ¿verdad? Entre lo que estás contando con el dibujo. Pero aquí es hacer un dibujo que pueda contar 1000 historias. Y es, wow. Es Yo quedé con wow. ese libro, yo quedé, esto es otro nivel. Luego me tienes que compartir, no le vamos a dar aquí publicidad a eso, luego me tienes que compartir eso en privado. Bueno, no sé, ya no hay más preguntas. A ver, por qué no acosan a Diana de preguntas? A ver, si todavía nos quedan como unos pocos minutitos para más preguntas para ella. Bueno, en mi grupo de chicas hay unas que ya están escribiendo libros y que de hecho ya escribieron sus cuentos y ahora viene la parte de ilustrar los cuentos. Y además tengo chicas que para el 2025 quieren escribir cuentos, por lo cual tenerte a ti y a Cristi dentro de este foro ha sido fundamental precisamente para inspirar y para saber que es posible, nos podemos convertir en cuentistas. Y a veces pensamos, Diana, que si queremos escribir sobre ficción, deberíamos escribir una novela. Ujú. Y no necesariamente. Podemos comenzar con el cuento, pero podemos empezar con relatos cortos. Sí, eso te iba a decir, incluso no necesariamente tiene que ser un cuento infantil, puede ser un cuento para adultos. Ujú. Exacto, cuentos para adultos. Para aquellos que, oye, pero, y también esa es otra, es que los cuentos son para niños. No, no. Podemos leer a Cortázar y darnos cuenta que los cuentos no son para niños. A ver, ¿qué dicen acá? Yo tengo que usar los lentes, lo siento, soy una. Yo también necesito saber cuál es ese libro mudo, Betsa, para que hagas uno así.
Betsa también está escribiendo su libro y ella va a ilustrar su libro. Bueno, aquí estamos rodeadas de mujeres súper talentosas y hermosas. Bueno, Diana, ya que no hay más preguntas, ¿quieres dar unas palabras finales a tu conferencia? Sí, bueno, quiero recordarles que el proceso de escritura es algo muy íntimo que tiene que salir 100% de su corazón, y tienen que soñar, sueñen, sueñen mucho, y esos sueños llévenlos al papel, aunque no sea necesariamente para publicar el libro. Escriban, escriban porque les gusta, escriban porque les sale de su corazón y la vida se va a encargar de que poco a poco eso que escribieron, así como a mí, que yo no pensaba en publicarlo, y la vida se encargó de llevarme al lugar correcto para que yo pudiera publicar el libro y hacer ese sueño realidad. Así que lo más importante es que lo hagan desde el corazón. Gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. Sabes que cuando yo vi esa foto tuya con tus dos libros así, que tú la publicaste, eso también fue algo que me inspiró muchísimo. Cuando las veo así a mis chicas, bueno, ustedes no eran mis chicas en ese momento, pero cuando yo te vi a ti con tus libros y yo, ¡ay, qué belleza, qué lindo! Yo quiero eso, yo quiero eso. Entonces, bueno, eso es lo que yo traigo hoy para este foro, inspirar y decirles a mis chicas que sí se puede lograr, que ustedes pueden estar aquí el año que viene presentando sus libros, presentando sus cuentos, además apoyándonos unas a las otras, porque eso también es otra cosa, Diana. Una cosa, una vez que se publica el libro, ¿qué plataformas utilizamos para promocionar ese libro, ¿no? Y crear eventos como este en donde podamos hablar abiertamente de nuestro libro, de nuestro proceso, de qué fue lo que nos pasó, nos inspiró, cómo lo logramos, cómo lo hicimos, y que hayan personas que estén a la par colaborando para que tu libro sea promocionado, me parece fundamental, que existan más espacios así, espacios donde nos ayudemos entre nosotras mismas a promocionar nuestros libros, ayudarnos como escritoras, como autoras. Entonces, por eso he creado este foro de autoras para que esto sea algo que se repita, se repita. No solamente yo no tengo por qué solamente ser yo la persona que haga este tipo de eventos. Ustedes también pueden hacer este tipo de eventos. Por allí te dicen, bravo, Diana, el doctor Gracias. Arturo. Ya viene, entonces, bueno, vamos a poner stop aquí. Diana, querida, te honro y gracias de verdad. Gracias por toda tu colaboración, por ayudarme tanto. Fuiste una de las autoras que me ayudó muchísimo en este No, evento. gracias a ti por esta confianza y imagínate, por tenerme aquí. Yo me siento honrada de estar aquí. Gracias. Voy a ponerle stop a la grabación.